Bueno, vimos el método tradicional, ¿sí? ¿Cuál creen que es el inconveniente del método tradicional? ¿Cuál creen que son los pros y los contras del método tradicional? ¿Se acuerdan cuál era el método tradicional? El que hacía, ¿qué características tenía? Hacía todo el power, arrancaba desde el piso hacia arriba hasta completar, ¿sí? Eh, Pulls primero. Ya con las dos primeras cosas que le dije se les tiene que ocurrir cuál es una desventaja de ese tipo de... Como todo método, no te sale el primer eslabón o en el eslabón que te trabaste de por vida, o sea, no puedes seguir entrenando. Bien. Y les dije que hace todo de power. Exactamente. Cuando vos querés ir a squat, o sea, eso que ellos mágicamente dicen, bueno, te salió el power, bueno, ahora lo tenés que hacer lo mismo, pero tenés que ir al squat. Generalmente lo que terminás haciendo es un power y después acompañás. Y hemos visto cantidad y cantidad de gente que aprendió así que termina teniendo más de power snatch que de squat snatch. Quiere decir que esa transición no es tan fácil como parece. Por lo tanto, lo lógico sería eso en algún momento cambiarlo. Y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más difícil que tiene el levantamiento para un recién iniciado? Y entender que levantar la barra no es solamente levantarla, llevarla arriba de la cabeza, sino que para que eso suceda en el medio hay que agacharse rápido. Entonces enseñamos a agachar primero. Vamos a ver el método que le siguió. De hecho, esta es una filmación de un par de años después. El método se llama método de Gué, se llama método de Gué porque lo diseñó un tal Nikolai Gué, ¿sí? Otro soviético. Es un método analítico. Analítico significa que el anterior también es analítico, significa que va a partir el gesto en porciones a analizar, ¿sí? Consiste en 23 pasos que los atletas debían cumplir. Gué vendía su método como que en 8 o 12 días le enseñaba a un chico a aprender todo el gesto del levantamiento de pe a pa, ¿sí? Y nos introdujo algunas cosas nuevas que hasta el momento no se habían hecho. Entre una de esas cosas nuevas, la más eh, llamativa, no la más importante, pero sí la más llamativa, es que introduzco, me estoy dando cuenta que hay un error de tipeo, que dice cono en vez de como, introdujo un artefacto, ¿sí? Que se llama artefacto de Gué, que es ni más ni menos que una tablita que me ayuda, entre comillas, a que cuando yo al chico le doy, a mi atleta le doy un ejercicio, tenga una única manera de resolverlo. Ese tipo de artefacto nosotros le vamos a llamar tutores. Tutores, un aparato, puede ser una madera, una goma, un lo que fuere, ¿sí? Que genera que cuando yo doy una tarea, esa tarea la pueda resolver de una única manera. Vamos a ver un videito de Gué, porque obviamente repasar los 23 pasos leyéndolos sería una porquería. Si bien el video no es una joda bárbara, no es súper divertido, es mucho más ameno que hablar de los 23 pasos, ¿no? Lo mismo que pasaba con el intuitivo. Voy a ir haciendo algunas pausas para ir marcando algunas cositas, ¿sí? Primer dato. Empieza a hablar de posiciones, al punto tal de que le pone pose 1, o sea que leen ahí, dice pose 1, pose 2, pose 3, pose 4. Habrán visto quien todavía enseña diciendo vamos a posición 1, vamos a posición 2, vamos a posición 3, viene de acá. Está usando esta metodología. Otra cosa muy importante que también introdujo Gué, que no está reconocida en la literatura, pero que nosotros que que estamos haciendo una revisión de la historia, podemos tener en cuenta. Es el primero en enseñarle la teoría a los atletas. Les está mostrando poses. ¿Sí? Le está diciendo nosotros vamos a ir de acá hasta acá y de esta manera. ¿Sí? Desde un papelito, pegado en la pared, pero un papelito. Es el primero que le está enseñando la teoría antes de la práctica. ¿Sí? ¿Cuál era la manera que hasta el momento enseñaban los entrenadores? Lo único que usaban era el moldeado, ¿se acuerdan? Tocar al atleta y acomodarlo. Este primero empieza diciéndoles qué es lo que tienen que hacer en un papel.
Y ahí no había, eso no había que hacer. Overhead squat, eso se llama drop overhead squat, hang snatch, low hang snatch, snatch con detenciones. Bien, pausa acá. Dos estrategias extra. Primero, habíamos visto, la primera estrategia que había usado era la de enseñarle la teoría. La segunda estrategia se llama la mostración, que es mostrar lo que quieren que hagan, que hasta ahora no se utilizaba. Y la tercera es la mostración en espejo. O sea, vos haces mientras yo hago y vos me copiás. Esas tres cosas hasta el momento no estaban incluidas, no existían en el levantamiento de pesas. ¿Sí? Entonces ya tenemos tres cosas que nos enseña Ge, más los artefactos, más el moldeo. ¿Ok? Como estrategias para enseñar. Ahora vamos a ver el lado B de todo esto, ¿no? Fíjense los overhead squat que están haciendo los pobres chiquititos. O sea, yo los mando a la casa si hacen los overhead así. O sea, me pongo a corregirlos de verdad, no solamente copiame a ver si te sale. Mediante un salto. ¿Es correcto lo del salto? Ya lo vimos antes. Vemos que completan todo el gesto, pero de mi manera de ver, bueno, igual lo están haciendo a power, ¿no? Todavía no están haciendo squat. De mi manera de ver, la técnica es inaceptable. Con total coordinación. El de la izquierda tiene un buen overhead de la cintura para abajo, el de la derecha tiene un buen overhead de la cintura para arriba. El resto está dudoso. Sí, Yo creo que tenés que hacerlo muy bien para mostrarlo, porque si no, el alumno copia mucho al profesor. motivo por el cual yo no muestro. Es real. Por eso pongo a gente que le sale bien. Pues si no van a ver, yo en frío, en, entrado en calor puedo llegar a. No, yo entrado en calor puedo llegar a mostrar algo. En frío, ni cerca. ¿Vas a decir algo? No. Pensé que te estabas por hacerme bullying. Pensé que estabas por hacerme bullying. Claro, sí. Yo tengo tanta cancha de hace tantos años que incluso describiendo puedo hablar, 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 hablar,
hasta que te quemo la cabeza y llegás a lo que yo quiero que hagas. Bien, paren un poquito, vamos a parar un poquito, antes de llegar hasta ahí. ¿Cuáles creen que son los efectos, los pros y los contras del método de G? Los escucho, los dejo pensar. Así mientras yo repaso, pues no sé por dónde voy. Y te, y te matás. Bueno, igual es poco probable que le erres al cajoncito. A ver, ¿qué más se les ocurre? Está muy bien. Bien. Dividirlo en partes está muy bueno porque me hace automatizar el gesto por secciones y es mucho más fácil juntar un gesto con el otro, o sea, hacer como suma, la integración la lleva más fácil, ¿sí? Eh, por otro lado, el atleta pierde la conciencia de lo que es el todo. Digo, en el caso este que estaba Gué solamente levantando y estaban y habían dos chicos y nadie más, si no es porque les enseñó todos los pasos juntos, ¿sí? Y el hecho de que le enseñó todos los pasos juntos es que no le salió bien, porque bueno, puede enseñar todos los pasos juntos, el chico no sabe a dónde va. ¿Entendés? Ahora, si vos tenés en un gimnasio que vas enseñando por pasos, pero al lado, al lado tenés a alguien que está haciendo el snatch completo y decís, mira, yo lo que quiero que vos algún día aprendas a hacer eso, es diferente. Enseñarle el método, el gesto completo y después cortarlo es el método, es un método que yo no incluí que se llama global analítico global, que se puede hacer con alguien levantando, se puede hacer diciéndole al pibe copiar el gesto completo y después vamos al analítico y después volvemos a lo completo, o se puede hacer directamente diciéndole, mira un video, quiero que hagas esto, para llegar a esto necesitamos hacer estos pasos. ¿Sí? Bien. Por otro lado, sigue enseñando a Power, o sea que el problema de agacharse después sigue existiendo. ¿Ok? Entonces, esa es una contra. Bien, entonces tenemos el pro de que nos dio un objeto, estos tutores, que me da una única resolución, nos enseñó a partirlo y a automatizar partes más chiquitas, lo cual nos dice que si yo lo quiero que salga más fácil, cuanto más partes mejor, ¿sí? Que eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Desde dónde empezó? ¿Desde abajo o desde arriba? ¿Desde el overhead o desde el piso? Desde el overhead, o sea que es el precursor del método invertido, ¿sí? Pero al ser un método que va a un paso continuado al otro, si no me sale el overhead no podría continuar, tiene el mismo problema. ¿Sí? Y ahora hay un problema que es propio, para que tengan una noción, este video es del 85. O sea que todos los atletas que más o menos aprendieron a levantar de elite de esa época en la Unión Soviética, aprendieron con este método. ¿Qué atletas reconocidos de levantamiento de pesas conocen que estén en Instagram hoy? Alguno que me... Ya sé quién es, pero es un señor mayor. Un señor mayor que enseña medio raro. Pero atletas que hoy sean así tipo Instagramers, ¿no conocen ninguno? Klokov, bien. ¿Quién más? ¿Conocen alguno más? No, pero esa levanta todavía. Yo digo que ya no levante. ¿Eh? Pirros Diman no está en Instagram. ¿Eh? Ese es de CrossFit. Torotki. Bien, Torotki. Klokov. Dolega. No sé, todos esos los pueden encontrar en Instagram, ¿sí? Y los van a ver haciendo esto, por ejemplo. No es ni más ni menos que el método de G adaptado. No tengo el aparato, pongo discos. De hecho, esto es un video de Torotki. Torotki. Ah, ok. Hay otro que se pronuncia como el que dijiste vos, que es un señor mayor que enseña. Sí, sí. Pensá con el micrófono.
yo quiero enseñarle a levantar las rodillas en lo que Sí, estuvimos aprendiendo. Y le pongo eso, ¿no me sirve? no te sirve. ¿Por qué? Perfecto. Vamos, otra contra que acá encontramos dos contras más. La primera, necesito un aparato de bebé por cada persona que tengo entrenando. O sea, tendría ya bastantes cajones tenemos nosotros, imagínense tener uno por cada uno. O sea, sería un depósito de cajones con un espacio para levantar pesas. ¿No? Entonces ya es un inconveniente. Entonces hay que buscar la manera de improvisarlo. Bueno, la manera de improvisarla fue esta. Y la otra es que A, me obliga a saltar, B, me obliga a pegar un zapatazo. Ese zapatazo se conoce como efecto Stomp. ¿Se puede levantar un montón de kilos? ¿Se puede levantar un montón de kilos con el efecto Stomp? Sí, se puede, pero no es correcto. ¿Sí? Hay una clara pérdida de energía en levantar los pies. De hecho, este es un campeón olímpico de Corea del Sur, ¿no? Sí, es de Corea del Sur. Del norte, perdón, de la otra Corea. De la comunista. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Tengo una barra que está cayendo y yo estoy pegándole un zapatazo al piso. La energía de la barra más la energía mía, yo tengo que resistir toda esa energía. No te escucho, pero si lo haces con micrófono mejor. Si el saltar hace que cuando caigan hagan el vaivén de rodilla o no tiene mucho que ver eso. No sé si tiene que ver, no hay inconveniente en hacer el vaivén. El tema es que el vaivén no es nada malo. El tema es, vos fijate toda la altura que gana el tipo, si querés Sí, lo porque pongo de digo, vuelta, todo eso lo podría haber ahorrado en levantar la barra, en vez de, o sea, en meterle más kilos a la barra. Y fíjense cómo levanta los talones primero, en vez de las rodillas. sí, pega para atrás. ¿Mm? Entonces, cuando vean a alguien zapatear, viene de que le enseñaron a levantar con este método. O de alguien que le enseñaron a, ¿sí se entiende? Es como, el levantamiento de pesas es como generacional, es como linajes. Me enseñaron y me enseñó uno que le enseñó, que otro que le enseñó, porque no hay mucha de gente que se dedique a estudiar el levantamiento de pesas. Son más los entrenadores que son ex atletas y se dedican, como es un deporte amateur, hay mucho ex atleta que se devienen entrenador sin incursionar en el estudio. Así que bueno, ahí encontramos un defecto extra. ¿Sí? Vamos al método invertido. Método invertido, algo ya vimos, ¿sí? Porque empezamos con esto. Solo que vamos a ver el método invertido, el más clásico es el método invertido corto. ¿Cómo es el método invertido? El método invertido también es analítico, ¿sí? Le empieza a llamar a los ejercicios fractales porque en vez de hacer fracciones de pedacitos, hace fracciones, queda como que es todo lo mismo. Hace fracciones del total. ¿Qué es una fracción del total? Yo puedo, para que sea un analítico, yo puedo aprender solamente el pasaje de rodilla. En cambio, para que sea fractal, es desde un lugar hasta el final o desde el principio hasta cierto lugar. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. No es importante igual si es un fractal o un analítico, lo importante es que usa pedacitos también, ¿sí? Va a arrancar desde atrás hacia arriba, ¿sí? Existe un método corto y uno largo, vamos a ver, hay varios, para que antes de ponerlo, hay varios, cada entrenador tiene el suyo, porque eh, lo único que hay del método invertido, eh, los entrenadores aprendimos que tenemos que enseñar desde el overhead para atrás, ¿sí? Eso lo aprendimos porque vimos que hubo muchos más resultados, pero no hay libros que lo bajen directamente como una bibliografía. Entonces es un boca en boca entre entrenadores. Para que tengan una noción, yo no soy tan viejo, cumplí 46 años hace 2 días, y yo aprendí a entrenar gente a partir de pedirle a alguien que me traiga un VHS de Alemania.
porque no existía Google, no existía el Internet. Entonces, la manera en la que nos formábamos los entrenadores hace 10, 15 años atrás no es la que se forman ahora. Esta cosa de cursos no existía. Si nosotros pegábamos un curso, era un curso de solidaridad olímpica que sí, nos daban un diploma que decía que la IWF nos consideraba entrenadores, pero no habíamos aprendido nada. ¿Sí? Muy poca información, muy pocos que tenían la suerte de viajar a, a Cuba o a la Unión Soviética y les enseñaban el método soviético nada más, pero por fuera de eso no había nada escrito. ¿Sí? Y lo que había escrito no se conseguía o se conseguía en otro idioma y no estaba traducido. Entonces, tienen que entender que la mayor parte de la formación de los entrenadores era de comunicarse entre entrenadores y entrenadores. De hecho, todavía existe la buena onda de cuando vamos a los torneos internacionales, los entrenadores nos juntamos a hablar de cómo entrenamos a nuestros entrenados y nos hablamos sinceramente, o sea, nadie esconde, nadie tiene los secretos míos, yo no te los voy a contar. ¿Sí? En eso son bastante abiertos. Después venimos a Argentina y no los compartimos, pero afuera lo hacemos. Es re loco porque acá pasa eso. ¿Es verdad o no es verdad? No te invitan a los. Yo por lo menos invité a todos mis colegas, los invité a que vengan a hacer el seminario gratis. A mí no me invitaron nunca ninguno. Y no pasa, no los invitan. Entonces, bueno, entiendan que hay varios métodos invertidos justamente por eso, porque es un método pasado de boca en boca. ¿No? Entonces les voy a mostrar dos ejemplos. Uno de uno de un entrenador colombiano que es medio también como Instagramer y TikToker, ¿sí? Que se llama Álvaro Hoyos. Y después le voy a mostrar otro de Manolo Galván, que es el entrenador del seleccionado español. Vamos primero con el videito, que es el más ameno. Enseña el snatch en 7 pasos. Overhead. Yo le criticaría muchísimo ese overhead, la técnica. Creo que ustedes también, ahora que lo saben hacer. Espero. Un snatch balance. Paso 3. Se llama, ahí pone muscle snatch, o sea, mezcla español. En realidad es power muscle. Todo el power muscle snatch es este ejercicio. Y en realidad por la forma en que lo pone se llama Cuban Press. Eso no es un muscle. Nosotros acá esto lo vamos a conocer como high hand snatch. Arranque colgado alto, si lo quieren, o arranque de ingle en español. Hang pull. Fíjense que enseña deslizando, con mucho voladizo. Le enseña la posición inicial. Sin discos, error. Nunca enseñé la posición inicial sin discos. Tiene la barra en cualquier lado, no abajo. De hecho, está sentado, hay mil cosas. Los pies muy separados, las puntas muy abiertas, los codos mirando para atrás, las muñecas le falta flexión. Si lo vamos a criticar, lo hacemos pelota. No es, el objetivo es que entiendan cuáles son los pasos. Y magia, salió el snatch. ¿Ok? ¿Cómo? Explicárselo a Álvaro Hoyos. Ojo, no estamos hablando de un entrenador medio pelo, ¿no? Estamos hablando de un gran entrenador colombiano. Y lo enseña así. Seguramente, seguramente. Eh, Cuando digo que el éxito tiene que ver con la cantidad,
Colombia, para la cantidad de población que tiene una población de pesistas muy grande. Tiene como 6.000 pesistas. O sea, hay pesas por donde quieras. De hecho, los ídolos de ellos, del deporte, son o pesistas o patinadores de patín carrera. Es como sus dos deportes de cabecera en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, yo creo que tiene que ver más con la cantidad de gente que tiene que con la calidad de lo que enseñan. No tienen que hacer todo lo que pueden con eso. Bueno, no sé si tengo algún zoom hecho esto, pero no tengo zoom de esto, así que lo voy a ir acercando de a partes. Bien. El de España. Primer ejercicio. Overhead squat. Medio dudoso, ¿no? La imagen 2 y 4. Sí, no, a cualquier lado, pero bueno. Ejercicio que le sigue, ¿sí? Lo que dice es, bueno, te agachás hasta los 90 grados, de ahí te bajás la barra y le enseñás a ir desde la rodilla hasta el piso, ir y volver. El ejercicio que va desde el piso hasta la rodilla, o sea, desde el piso, desde la posición inicial hasta el low hand, se llama lift off. O sea que ahí estaría enseñándole a hacer un lift off. Lo que no les dije hasta el momento es que la metodología invertida, una de las cosas que pregona es empezar a enseñar con los ejercicios sin desplazar. O sea, con los pies ya separados y a último momento empezar a desplazar. Esto lo está haciendo todo sin desplazar, o sea, los pies abiertos. ¿Sí? En el caso nuestro sería los pies por fuera de lo blanco o pisando lo rojo o lo azul. Enseñó a hacer el lift off y le enseña un low hand jumping de KB o saltar con la barra desde el colgado abajo desde abajo de las rodillas. ¿Ok? ¿Sí? Después lo que le sigue es un snatch balance. ¿Lo ven? Está acá. Ese es el jumping. Este es el snatch balance. Una vez que le enseñó el snatch balance, saca la barra al piso, hace una pausa en la rodilla y continúa el gesto. ¿Sí? Esto es un post-snatch o arranque con una pausa o suspendido, dependiendo del autor. ¿Sí? Después sigue con un arranque de soportes, un snatch desde soportes, ¿sí? Pero lo enseña con soportes, sin soportes y sin desplazar. Soporte es con cajones, ¿sí? Le puso soporte, se ve que para dibujar los cajones no le dio. ¿Ok? Pero enseña con cajones y después... Y por último, le enseña a desplazar. Le dice, bueno, ahora salís con los pies juntos, tenés que hacer el snatch moviendo los pies. ¿Sí? Snatch en inglés. Snatch sin desplazar en inglés es snatch no fit. ¿Ok? Aprendimos el método invertido, ya tenemos método tradicional, método de Guess, método invertido. Vamos a la metodología mixta, ¿sí? O método mixto. Para mí es metodología, ¿sí? Consiste en la utilización estratégica de los métodos anteriores. Utiliza como columna vertebral, o sea, va a ir siguiendo el método invertido largo. ¿Sí? Va a ir siguiendo el método invertido largo. Fomenta la disociación de segmentos corporales, o sea, va a ir a la preparación física y dentro de la preparación física a la disociación de segmentos, saber cuál es el brazo, cuál es la pierna, qué va a rotar interno, qué va a rotar externo, entender que tengo lateralidades, ¿sí? Trabaja el automatismo de gestos parciales o de manera analítica, es lo mismo, pero solo que lo automatiza. Trabaja con habilidades generales como saltar. Hasta ahora se lo hizo saltar con la barra, pero nadie le hizo saltar al atleta. ¿Sí? Cuando lo hacen saltar, o sea, hay trabajo de pliometría en el método mixto. ¿Sí? Encara los ejercicios de movimientos simples y los va complejizando. Se agarra el movimiento más simple que puedo hacer de un snatch y a partir de ese movimiento más simple hace otro movimiento simple, lo encadena. Otro movimiento simple lo encadena. Otro movimiento simple, así se basa en ir incorporando diferentes tipos de gestos.
y entrena la técnica simultáneamente desde principio y fin. Quiere decir que mezcla los tres, te vas a encontrar con que arranca desde el piso, a la vez arranca, como usa el método invertido como columna vertebral, arranca el overhead, o sea, hace overhead desde el piso hacia algún intermedio, más preparación física, todo en una misma sesión de entrenamiento. No es una misma sesión de entrenamiento, en una misma serie de entrenamiento. Ahora, mientras las chicas van a explicar la parte de la próxima parte práctica, yo voy a ir escribiendo cómo sería el método mixto para que lo vayan teniendo. De todas maneras, el método mixto se los agregué para que no le tengan que sacar foto al pizarrón al final del cuadernillo que les mandé. ¿Sí? ¿Qué cosas me va a permitir salvar el método mixto? La primera es la edad. El método mixto, si yo entiendo cómo es la metodología mixta, me permite entrenar con este método, con esta metodología, a alguien de cualquier edad. ¿Qué va a cambiar con la edad? Con la edad cambian muchas cosas. Una de las cosas que cambia es el instinto. Nosotros vamos negando instintos, especialmente el instinto de conservación. Bueno, en realidad está el instinto y la temerosidad van medio como en la mano. Un chico muy chiquito no le tiene miedo a casi nada. Vos le decís hace esto y lo hace. Vos agarrás al grandote, le decís agarrar una barra y piensa que se va a morir. ¿Sí? Ponete una barra arriba de la cabeza y se empieza. Entonces, la manera en que encara un atleta adulto, ¿sí? Un ejercicio es muy diferente a cómo le encara un chiquitito, y esto te permite emparejarlos, ¿sí? Los prejuicios, ¿sí? Puedo luchar contra los prejuicios yendo de a pedacitos tan chiquititos que es muy fácil automatizar, ¿sí? Va a depender mucho y me va a permitir salvar bagaje motriz. ¿Qué es bagaje motriz? No es lo mismo agarrar un chiquito que juega a la PlayStation que un chiquito que vive colgado de un árbol jugando en la calle. ¿Sí? Entonces me permite emparejarlo. Yo el que está todo el tiempo colgado, tal vez le tenga que dar menos preparación física, entonces puedo avanzar más rápido, y al que está todo el tiempo con la PlayStation le tenga que dar muchísimo más trabajo de preparación física. ¿Sí? La historia deportiva, ¿qué es la historia deportiva? Los deportes que haya practicado antes. No es lo mismo agarrar a una persona, una chica que tuvo 10 años de gimnasia deportiva y meterla a levantar pesas, que agarrar a una chica y meterla a levantar pesas, meterla no, que venga a levantar pesas, nadie las mete, ¿sí? Que venga a levantar pesas y sea su primer deporte, ¿sí? Y por último, el arrojo, la capacidad que tengo de arriesgarme, ¿sí? De animarme a hacer cosas. Todas estas cosas me permiten emparejarlas el método mixto, ¿ok? Vimos todos los métodos, vimos que todos apuntan al método mixto, así que lo que vamos a ir aprendiendo, lo que ustedes estuvieron haciendo hasta ahora, de manera muy abreviada, es el método mixto, no es el invertido. Si bien yo les vendo el invertido, ustedes empezaron haciendo de arriba y de abajo. ¿Se dieron cuenta? Que empezaron haciendo el squat, pero junto con el squat y el overhead, hicieron la posición inicial. Después hicieron el drop, y junto con el drop hicieron el low hang. Eso sería un método mixto para alguien que lo tiene muy claro, porque tiene solamente dos conceptos, el principio y el final. ¿Cuál creen que es otra de las grandes ventajas que tiene el método mixto? Que tenía que ver en realidad con la metodología. ¿Por qué es metodología y no método? ¿Y cuál es la ventaja de que sea metodología y no método? La flexibilidad, sí, me sale ni flexibilidad ni ductilidad. Sí. ¿Qué pasa si yo tengo un atleta que de repente no puede adaptar un overhead squat? No lo puede sacar todavía, porque le falta movilidad. Con el método mixto. ¿Eh? No, porque sigue haciendo preparación física y sigue avanzando con el método tradicional. ¿Se entiende? Le doy movilidad para que mejore su overhead squat. Le hago ganar fuerza para que mejore su overhead squat. Pero mientras tanto está haciendo la posición inicial, está haciendo el low hang y además preparación física general. Entonces viene a entrenar y no siente que está clavado siempre en el mismo lugar. Yo todas las sesiones le puedo dar algo diferente. Y si por lo contrario
no tiene fuerza como para sacar una barra del piso, entonces no puede hacer la posición inicial. Pero el overhead squat le sale bien con un palito. ¿Qué pasa ahí? Puedo seguir avanzando con el método invertido, con el palito, que aprenda la técnica, mientras le doy preparación física general. Seguramente si no tiene fuerza es porque movilidad tiene, ¿sí? Generalmente viene medio como de la mano, ¿sí? Uno cuando nace como que le hacen elegir fuerza o flexibilidad, fuerza, flexibilidad, y va por un lado para el otro, ¿sí? Generalmente no vienen juntas, después uno medio como las empareja, pero bueno, a esto le permite arrancar de cualquiera de los dos lados, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. Vamos a la parte práctica. Hacemos un stop, por lo menos sí, un stop. ¿Sí?